Bueno, el próximo patrón que vamos a ver es el patrón bridge o puente. Este patrón es un patrón estructural que permite desacoplar una abstracción, un conjunto de herencias de las implementaciones de esas abstracciones. ¿Bien? De esta manera se pueden trabajar de forma independiente y no se produce algo que es tener que generar muchísimas clases por el hecho de que es el producto cartesiano entre implementaciones y abstracciones. Bien, ya en un ejemplo lo vamos a nombrar de vuelta. Entonces, la motivación de este patrón es que la herencia asocia permanentemente la implementación y la abstracción. Entonces, la idea es que esto no suceda. Y se debe especializar mucho cuando tenemos n implementaciones y m abstracciones, ya que la cantidad de cosas que tenemos que hacer es el producto cartesiano de n y m. ¿Bien? Entonces, este es el problema. Tenemos la clase shape, que es forma. Después, perdón, esta es una abstracción. Después de ahí tenemos el círculo y el rectángulo, bien, que heredan de shape. Y después el círculo y el rectángulo van a tener dos implementaciones cada uno. Digamos, todo el sistema va a tener dos implementaciones, que es dibujarlo mediante rasterización o mediante gráficos vectoriales. Entonces, ¿qué pasa? Yo ahora tengo dos figuras, el círculo y el rectángulo, y tengo dos implementaciones, la rasterización y el vectorizado. Entonces, si yo tengo 2 y 2, voy a necesitar 4. Si yo tuviera tres figuras y tres rasterizaciones, voy a necesitar 9 clases que hereden de círculo, rectángulo y triángulo. Entonces, el problema que viene a solucionar Bridge es este. En vez de tener que hacer de repente 9 clases, voy a hacer nada más que las de implementación por un lado, las de abstracción por el otro, y soluciono el problema también de separar la implementación de su abstracción. Bien, cuando se aplique esto, cuando se quiere desacoplar una abstracción de su implementación, se utiliza el patrón bridge, que hace el puente, por eso el nombre, entre su abstracción y su implementación. Cuando se necesita que hacer extensión mediante herencia tanto de la abstracción como de la implementación. Bien, puede ser que la implementación también tenga sus abstracciones. Cuando se necesita un cambio de la implementación que no debe afectar a los clientes, por lo tanto a los que utilizan las abstracciones, y cuando las implementaciones se comparten entre todas las instancias de la abstracción. Bien, entonces esto se soluciona de la siguiente forma. Entonces en su estructura tenemos la abstracción, que es lo que teníamos antes, este sería shape, y lo que hacemos es la rasterización y la vectorización, crearlas como implementaciones. Estas implementaciones van a contener, van a ser contenidas por la abstracción y no van a heredar de sus abstracciones. ¿Bien? Entonces, si yo quiero herencia de esta abstracción, puedo hacer las abstracciones refinadas, y si yo quiero heredar de las implementaciones, hago las herencias concretas de las implementaciones. Entonces, ¿quiénes son los participantes? La abstracción, que define la interfaz de todas las abstracciones. Las Refined Abstractions, que son las que implementan y extienden la interfaz de la abstracción. Después tenemos separado por otro lado el implementador, que define, es una clase abstracta también, que define la interfaz de todas las implementaciones. Y los implementadores concretos, que implementan la interfaz y hacen la lógica. Bien. Entonces la demo que vamos a hacer es esta. Vamos a tener una clase shape que va a tener sus abstracciones. Voy a hacer una sola, circle nomás. Podría ser circle y rectangle de vuelta. Esta va a tener el dibujar y el resize creo que no lo vamos a hacer porque es al vicio. Y después el renderer va a tener la que es la implementación, va a saber renderizar esa shape. Entonces va a tener un método render cycle que va a estar abstraída en dos concretas, que son vector renderer y raster renderer. Este lo va a dibujar mediante gráficos vectoriales y este mediante mapa de bits. Bien. Entonces vamos a la demo.
Lo que queremos hacer entonces es una clase abstracta del shape para empezar con las abstracciones. Entonces, esta vez borré todo, include stream, y por acá vamos a tener nuestro int main más abajo. Bien, entonces acá vamos a empezar a crear toda nuestra estructura. Recuerden, siempre lo ideal sería separar cada clase en su .6.h. Bien, todos los ejemplos estos son para poder que quede todo en un archivito práctico para ver. Entonces vamos a crear nuestra clase shape, como habíamos dicho. Esta clase shape va a tener adentro su método dibujar, habíamos dicho, lo vamos a hacer público. Entonces va a tener un virtual void draw que va a ser puramente virtual, ¿no? Y como va a ser un bridge, acá adentro tendríamos que contener nosotros a su implementación. Entonces la implementación iba a ser el renderer, entonces esto va a contener un renderer que iba a contener su referencia. O sea, ahí vamos a tener una referencia a un renderer. Entonces, ya con esto podríamos nosotros implementar la implementación, la abstracción de la implementación. Entonces vamos a tener de vuelta una clase, llamar renderer, y este renderer va a saber dibujar, ¿bien? Que era lo que habíamos dicho. Entonces va a tener un virtual void render circle, porque va a renderizar los círculos, y le van a pasar el float x, que son los datos del círculo, float y le vamos a pasar un float que sea el radio. Y esto de vuelta va a ser puramente virtual. Entonces, ahora este renderer va a estar contenido dentro de los shapes. Y acá logramos el puente, ¿bien? El puente entre la abstracción y la implementación. Entonces vamos a crear ahora nuestro círculo. Nuestra clase círculo que va a heredar de shape. ¿Bien? Entonces, ¿qué va a saber hacer este círculo? ¿O qué datos va a contener? Va a tener un float x y radio, porque necesita saber su centro y su radio. Y va a tener que implementar dibujar. Por lo tanto, le vamos a decir que genere los override de su clase abstracta. ¿Bien? Entonces ahí estamos sobrecargando el draw del J. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este draw? Adentro yo voy a tener un renderer. Entonces le voy a decir a ese renderer que quiero renderizar un círculo de x y radios. ¿Bien? Entonces, ahí lo que estoy haciendo es decirle utiliza este renderer. Bien. Ahí me está diciendo que no lo puedo utilizar porque acá es privado, así que para que lo puedan usar sus heredadas, lo vamos a hacer protected. Entonces, ahora tengo la clase abstracta, mi clase concreta de esa clase abstracta, que es el círculo. Tengo mi clase abstracta de implementación y yo tengo que hacer ahora las clases concretas de las implementaciones. Entonces, para eso vamos a crear dos renderers. Entonces vamos a tener una clase que la vamos a llamar raster render. Por las dudas, para los que no saben qué es raster, los gráficos raster son los que se dibujan con píxeles, no con vectores. Entonces yo de un círculo tengo que saber qué píxeles tengo que dibujar. Bien, entonces esta clase render raster también me va a implementar algunas funciones, que es el render cycle. ¿Bien? Entonces, a este render cycle le van a pasar el X, el Y y el Z,
lo vamos a sobrecargar con respecto a su clase abstracta y acá vamos a hacer nada más que un cout de raster de círculo y le vamos a pasar el X, le vamos a pasar el Y y le vamos a pasar el radio. ¿Bien? Y un Enter. Vamos a poner acá, aunque se sabe que no es muy bueno, using namespace std para poder usar el cout así sin los std adelante. Y bueno, todo esto nos va a quedar medio pegados los que X y Z, así que vamos a hacer así. Y vamos a hacer así y vamos a hacer menos. Entonces va a escribir raster circle, el valor en X, un espacio, el valor en Y, un espacio y el radio. ¿Bien? Y vamos a hacer lo mismo, pero para el de vectores, quiere decir que va a implementar la clase render circle, va a heredar de render y esto va a ser vectorial de círculo en X, en Y y en Z. Entonces, de esta forma logro dos cosas. Primero, separar la implementación de sus abstracciones y disminuir la cantidad de clases que tengo que crear, ya que el producto cartesiano entre las implementaciones y las abstracciones, no tengo que hacer el producto cartesiano, tengo que hacer las implementaciones que tengo y las abstracciones que tengo, nada más. En este caso, como hago 1 por 2, no estoy ahorrando nada, tengo que de todas formas hacer 3 clases, pero si tuviera 3 shapes y tuviera 3 implementaciones, tendría que hacer 6, las 3 shapes y las 3 implementaciones, y no 9 haciendo la herencia de cada uno. ¿Bien? Bueno, vamos a probar entonces esta clase, a ver si funciona. Vamos a necesitar crear un shape. ¿Bien? Para crear este shape, me olvidé de hacer el constructor. Para crear este shape, vamos a implementar su constructor, generar constructor, y el constructor le vamos a tener que pasar el renderer. ¿Bien? Entonces, a este shape le vamos a pasar un renderer, que va a ser el renderer que va a utilizar, y nuestro círculo también le vamos a tener que generar su constructor, que también me olvidé, que le vamos a tener que pasar su X, su Y y su radio. Entonces, al constructor del círculo le vamos a pasar el X, el Y, el radio y el renderer para que pueda pasárselo a su clase padre y lo pueda contener. Entonces ahora sí lo vamos a poder usar. Vamos a crear un círculo, que es la clase concreta, no la virtual, que le vamos a llamar raster circle. Bien. Entonces acá le tenemos que pasar todas las cosas. Le vamos a pasar un renderer. Entonces vamos a crear acá un raster renderer, que lo vamos a llamar raster renderer. Entonces le vamos a pasar el raster renderer, lo vamos a hacer en diámetro 5, en X5, en X3 y radio 4. ¿Bien? Entonces, bien, nos olvidamos en los renderers decirles que estos son public para que funcione. Bien, entonces ahora sí tenemos nuestro raster renderer, se lo pasamos a nuestro círculo, entonces nuestro círculo por contención va a tener la implementación. Entonces ahora podemos decir r-círculo.dibujar y eso va a dibujar el raster círculo. ¿Bien? Entonces, con eso deberíamos estar dibujando nosotros el círculo con las posiciones 5, 3, 4 con nuestro raster renderer. Vamos a darle play y ver si funciona. Entonces, estoy usando adapter y estoy ahora en bridge. Bien. Entonces, tengo un raster de círculo de 5, 3 y 4. ¿Bien? Entonces, ahora vamos a crear otro círculo, pero con otra implementación. Entonces, vamos a crear un vector rasterer con un vector rasterer. Le vamos a pasar el vector rasterer y este no va a ser un raster render, sino que va a ser un vector renderer. Bien.
Con esto vamos a ver si la implementación pudo ser utilizada. Vector renderer, vectorial de círculo, vector renderer, y acá estoy llamando R y es vector renderer. Bien. Vamos de nuevo. Entonces ahora tengo un raster círculo de 534. Vamos a cambiar los valores acá. 50, 34. Y tengo un vector círculo en 5034, que es este otro. Bien, este está utilizando la implementación vectorial y este está utilizando la implementación de raster. Con eso logro el bridge entre la implementación y la abstracción.